Vamos a leer la historia de Daniel 1, aunque la mayoría ya la conoce, pero realmente quiero que dispongas tu mente y tu corazón para que Dios te enseñe algo distinto, algo que tú necesitas saber o recordar esta mañana. Entonces vamos a leer todo el capítulo 1 porque es muy corto, pero es una historia fascinante. Daniel 1, y es Daniel en la corte del rey Nabucodonosor. Dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor y la sitió. Sitiar quiere decir la conquistó. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. 3. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá. O sea, la ciudad conquistada. Conquistaron Judá y le pidió traerse miembros de la familia real de esa ciudad conquistada para ser traída al palacio. Y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. 4. Fíjate la instrucción del rey. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien guapos. Esos parecidos. Eso es para decir que tengan buena presentación. Y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir ¿qué? ¿Recibir qué? Por 3 años y después entrarían al servicio real. 6. Aquí van quienes fueron llevados, algunos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio los nuevos nombres babilónicos, como que les quiso cambiar ahí la identidad. A Daniel lo llamó, a Ananías lo llamó, a Misael lo llamó, a Azarías lo llamó. 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. 9. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. 11. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe de Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, fíjate cómo le dijo Daniel: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. 13. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey, que comen el steak, el puré de papa, todo esto, el vinito. Luego decide de acuerdo con lo que veas. 14. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más, dígalo sin miedo, iglesia, más y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces
El asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Abro paréntesis, no nada más comieron vegetales y agua durante 10 días. Eso fue la prueba. Desde entonces comieron eso. ¿Se acuerdan cuánto tiempo tenían que ser entrenados? Entonces, ¿por cuánto tiempo comieron así? Al menos. 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio, dígalo fuerte, aptitud excepcional. ¿Qué les dio? Para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. 18. Cuando se cumplió el período de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Llegó el gran momento después de 3 años y fueron todos presentados ante el rey. El rey habló con ellos y ninguno le causó mayor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al 20. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto, que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Porque este rey no conocía a Dios. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Rey Ciro, estamos hablando de 4 reyes. Daniel sirvió a 4 reyes. Lo llevaron muy joven al palacio y permaneció ahí. 4 reyes sirvió. Babilonia invadió Israel y ellos tenían una estrategia de traerse, cuando ellos iban y conquistaban una ciudad, se traían a la familia real, a la línea real de ese reino a su palacio. Luego los educaban con los valores, el idioma, las leyes, las costumbres, con toda la cultura de Babilonia. ¿Por cuántos años? 3 años. Y entonces los ponían ante el rey y eran puestos al servicio del rey. Así es como construían y extendían su reino. Babilonia era una potencia mundial en ese tiempo. Así es como construían su imperio. Entonces ellos llegan a Judá, la invaden, la conquistan y se traen seleccionados a los jóvenes. ¿Vieron los requisitos, verdad? Sanos, fuertes, bien parecidos, inteligentes, pero que fueran nobles de la familia real. Y se los traían, los educaban y entonces los ponían al servicio del rey. Y entre ellos era Daniel. Ahora, uno de los, bueno, era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero imagínate a Daniel, crece en Israel, crece en Judá. Judá no era del mismo tamaño de Babilonia, ni era un imperio como Babilonia, ni era una potencia mundial como Babilonia. Era un lugar, una ciudad pequeña. Entonces Daniel y sus amigos crecen ahí con las leyes de Dios. Ellos crecen en la iglesia, en la fe. Ellos crecen con las leyes de Dios, pero luego son llevados cautivos en contra de su voluntad a este nuevo imperio que no servía a Dios, no tenían temor de Dios, tenían sus propios ídolos, tenían su propia cultura, idioma, costumbres, todo esto. Y entonces son llevados cautivos para servir. Entonces ellos, imagínate que vienen de una ciudad pequeña a una gran ciudad, un ambiente, un lugar totalmente distinto al que ellos crecieron. Y quizás algunos de nosotros hemos experimentado eso cuando nos hemos ido a estudiar a otra ciudad, a una ciudad más grande. Salimos de Piedras Negras, donde es un lugar pequeño, una ciudad pequeña comparada a unas ciudades más grandes donde están las universidades, y salimos a estudiar fuera. Algo así vivió Daniel. O también podría ser cuando te mueves de trabajo, que estás en una compañía pequeña y luego eres movido o eres promocionado o cambias de trabajo a una compañía
muy grande, donde hay otra cultura, hay otra manera de hacer las cosas, hay otras corrientes, hay otro pensamiento, corrientes de pensamiento distintos al que tú estabas acostumbrado. Y eso es algo que Daniel vivió, muchachos. Quiero dirigirme a los muchachos, pero en realidad a todo el mundo, porque todos hemos cambiado de trabajos, todos hemos cambiado de ambientes y varias ocasiones donde estás expuesto a otras corrientes de pensamientos, de ideas. Algo sucedió con Daniel. Daniel se anticipó, diga, Daniel se anticipó. Quiere decir que Daniel como que se adelantó a algo. Muy probablemente, quiero que imagines, muy probablemente cuando Daniel iba viajando, se lo llevaban cautivo, él ya sabía quién era Babilonia, él ya sabía quién era el rey que los acababa de conquistar. Él tenía una muy buena idea del lugar a donde iba, que era totalmente opuesto a lo que él estaba acostumbrado o con los principios que él había crecido. Entonces, quiero pensar que mientras él iba viajando, él tomó ciertas decisiones. Él se anticipó. Esta es una palabra que quiero que recuerdes mucho porque vamos a estar hablándola durante la enseñanza de hoy. Se anticipó, se adelantó, tomó decisiones con antelación. Dice 1:8, y este es un versículo muy conocido del capítulo que leímos. Queremos enfocarnos en esta parte. Dice, sin embargo, Daniel estaba, dígalo sin miedo, estaba a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Él sabía lo que les iban a dar de comer, él sabía, pero él había decidido en su corazón no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y en otras versiones conocemos esta frase, puedes ponerlo, TPT menciona, Daniel determinó en su corazón. ¿Conocen esa palabra? Determinó. Pero esa es la frase que la mayoría conocemos si crecimos en Cristo, ¿verdad? Con la versión 60. Dice Daniel, la 60 dice, Daniel propuso en su corazón. ¿Sí se acuerdan de esa frase? Pero Daniel propuso en su corazón. Si desglosamos la palabra propuso, pro quiere decir antes, o sea, de antemano pones algo, decides algo, determinas algo. Pro es antes. Propuso, y pues obviamente ya sabemos, puso de poner, ¿verdad? Se propuso en su corazón, él decidió de antemano algo. ¿Y qué fue lo que propuso en su corazón? No fue algo precisamente físico, fue algo, fueron convicciones en su corazón y en su mente. Él dijo, no me voy a contaminar de la comida y el vino del rey. Porque esto es importante. Tú a lo mejor ahorita estás escuchando esto y tú dices, pues ¿qué tiene de malo la comida del rey? ¿Qué tiene de malo el vino? Oye, si estamos hablando del rey, quiere decir que era la mejor comida, era el mejor vino porque se trataba del rey. Entonces, ¿a nosotros nos van a dar de esa comida selecta? ¿De los mejores cortes? ¿Lo mismo que come el rey nos van a servir a nosotros? Wow, esto es de Dios. Bueno, no es tan malo quizás, ¿verdad? Oye, somos llevados cautivos, al menos nos van a dar de comer bien. Pero esto significaba algo, iglesia. Esta comida, ¿sabes por qué él decidió y propuso en su corazón no comerla? Porque esta comida, aparte de que incluía animales prohibidos por la ley del Señor en ese entonces, que era el cerdo era considerado un animal impuro, por eso no lo comían. Aparte de eso, esa comida estaba conectada con los templos de los dioses que ellos adoraban. Esa carne que les iban a dar había sido previamente sacrificada a ídolos, ofrecida a sus dioses. Entonces Daniel dijo, yo no tengo nada que ver con esos ídolos. Yo tengo a mi Dios. Y no importa donde yo esté, mi Dios sigue siendo mi Dios. Daniel, pero ¿alguna vez has probado este corte, Daniel? Estoy segura que ni siquiera nos van a dar algo que conocemos. Es la comida del rey. Unos manjares, una carne unos cortes que a lo mejor tú nunca has visto en tu vida, Daniel. El vino, Daniel, por favor. Si esa comida está conectada
con dioses, con ídolos, no quiero tener parte con eso. Y él propuso en su corazón no contaminarse con eso. Hay algo muy importante aquí. ¿Por qué Daniel tomó esa decisión? Porque cuando la tomó, quiero preguntarte, ¿cuándo tomó esa decisión? ¿Cuando estaba frente a la comida? ¿Cuando estaba en el palacio real o antes? Propuso, decidió, determinó en su corazón antes de llegar al lugar, antes de estar ahí. Él dijo: yo no voy a tener nada que ver con ídolos. Él propuso en su corazón. Yo te pregunto, iglesia, ¿por qué es una ventaja? ¿Por qué sería una ventaja, muchachos, tomar una decisión de antemano? No tienes que escoger en el momento, no te ves presionada, ya lo meditaste, gracias, ya te has fijado una dirección, te preparas, estás listo, no te toman por sorpresa, tú ya estás decidido, joven, señorita, tú ya estás decidido. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Y esto aplica en todas las edades, puedes ser joven, puedes tener 40, 50, 60 años, 70, y esto aplica para ti. Si tú no decides de antemano, si tú no decides con antelación, si no propones en tu corazón desde antes y te presentas en el lugar, serás llevado, influenciado por las corrientes de pensamiento, por costumbres, por maneras que están a tu alrededor. Qué importante es proponer y determinarse antes de que somos o que seamos hombres y mujeres de convicciones. Hombres y mujeres de convicciones, no que deciden en el momento. Ya determinaron desde antes, porque este es quien yo soy. Yo sé quién soy y también sé quién no soy. Yo sé las cosas que hago, pero también sé las que no hago. Entonces vemos a Daniel que toma esta decisión. ¿Por qué? Porque camarón que se duerme, dígalo sin miedo, camarón que se duerme. ¿Qué? ¿Se lo lleva la? Cristiano que se duerme, amanece en otra parte. Así es. Cristiano que se duerme, amanece en otra parte. Y luego te preguntas, luego se pregunta uno, ¿cómo es que terminé aquí? Y no es, iglesia, y no es que hayas planeado abandonar al Señor. Fíjate bien, vamos a ser bien honestos. Fíjate, vamos a ser bien honestos y bien sinceros. Si nosotros no nos proponemos desde antes, no anticipamos y no nos determinamos ciertas cosas y somos llevados por la corriente, terminamos en otros lugares o hablando de más o haciendo cosas que no van con nosotros, no es porque hayamos planeado abandonar al Señor. No es porque hayamos planeado renunciar a lo que creemos. No es porque hayamos querido ser destruidos. No precisamente. Es porque no teníamos una convicción establecida y nos dejamos llevar por el ambiente en el que estábamos. Porque no determiné desde antes. Por ejemplo, si una persona está en una reunión de la iglesia y no ha determinado, estamos hablando de una persona que no se determina, que no tiene convicciones. Si una persona está en un ambiente de la iglesia, pues todo muy padre, ¿no? Como el ambiente que acabamos de vivir ahorita. Pues bien padre, te dejas llevar y súper bien, te va a ir bien, porque era un ambiente bueno. Si estás en tu casa y hay hay más o menos un ambiente, te dejas llevar por ese más o menos ambiente. Pero si tú estás en la escuela o en el trabajo, donde no hay un ambiente tan edificante y tú estás acostumbrado a dejarte llevar por esos ambientes, entonces terminarás haciendo cosas que no deseabas, hablando cosas que no van contigo, pensando, decidiendo y haciendo cosas que tú luego dices, ¿por qué estoy haciendo esto? O porque quizás
no me había determinado una convicción o no estoy viviendo por convicciones, sino que me dejo llevar por el ambiente, por las corrientes de pensamientos, por lo que siente mi cuerpo o por las emociones del momento. No somos personas de convicción, entonces. Y también porque estás acostumbrado o se podría estar acostumbrado a ser conformista. Es una palabra muy fuerte y a lo mejor pues muy fácil de ofenderse, ¿no? Conformista. ¿Qué es conformarse? Ahí tenemos algunos sinónimos. Conformarse es tomar la forma de ajustarse, adaptarse, amoldarse, acomodarse, conformarse. Fíjate bien, escucha. ¿Cuáles son palabras parecidas de conformarse? Tomar la forma de ajustarse. Piensa en ti, adaptarse, amoldarse, acomodarte, resignarte, aceptar voluntariamente. Y esa es una palabra que nos habla Romanos 12:2. No os conforméis, no se conformen, no se amolden, no se acomoden, no se adapten, no tomen la forma de, no acepten voluntariamente este siglo. Sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la NBI, en lugar de conformarse, dice no se amolden al mundo actual. Y la NTV dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es decir, iglesia, no sigas las corrientes ni los pensamientos que hay, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Si tú no tomas decisiones y te formas convicciones de quién eres, entonces terminaremos ajustándonos, amoldándonos, acomodándonos, aceptando voluntariamente lo que está a nuestro alrededor. Y como la mayoría lo está haciendo, como la mayoría lo está siguiendo, pues me voy a perder entre ellos. Está bien, seré alguien más, uno más. Por fin voy a encajar. Por fin voy a ser parte de. Pero Daniel y sus amigos fueron distintos. Propusieron en su corazón un deleite al paladar. ¿Sabes que la comida es uno de los regalos más bonitos que Dios nos ha dado? ¿Amén o no amén? Y no diga que no, porque bien que comemos y bien rico, ¿verdad? Bien que botanemos todo bien rico. ¿Acaso la comida no es un regalo del Señor? Amén y doble amén. Gracias, Señor, porque podemos comer y disfrutar la comida. Y a lo mejor Daniel y sus amigos, bueno, y en fin de todo esto, en medio de todo esto, vamos a comer bien rico. Esto es del Señor. Pero es sacrificado a los dioses, a los ídolos, y nosotros, pues sí, pero Dios sabe que estamos bien hambrientos, que la estamos pasando bien mal. Esto es parte de, ¿a poco nos vamos a oponer? ¿A poco nos vamos a oponer? Ellos son nuestros dueños. Tenemos que seguir las órdenes. Ellos son nuestros jefes. Tenemos que someternos. Y fíjate qué inteligente Daniel. El encargado le dijo, no me hagas esto, Daniel, porque puedo perder la vida por esto. No me hagas esto, Daniel, por favor. Me dijo, mira, vamos a hacer algo. Ponnos a prueba 10 días. Y vamos a ver, y a los 10 días se veían mejores, estaban más fuertes, más nutridos. Iglesia, ¿tú crees que fue la comida o fue la convicción en sus corazones? Donde escoges a Dios y Dios está por encima de lo natural, donde Dios está por encima de los alimentos. Y Dios es poderoso y capaz de hacer que una simple lechuga te dé todo lo que necesitas. Porque no se trata de alimento, se trata de que me escogiste a mí. Se trata de que me escogiste a mí, dice el Señor. Tú me escogiste a mí. Decidiste negarte este suculento ventaja o beneficio por mí. Yo voy a hacer que una simple lechuga te haga más que lo que pudiera darte el mejor corte, porque me has escogido a mí. Y entonces, como yo soy mayor y superior, entonces yo sé responder de una manera mayor y superior. Cuando te entregas a alguien que es mayor y superior, que en este caso es Dios, entonces las respuestas que tú recibes son mayores, son superiores, están por encima de lo natural. No fue la lechuga, fue su convicción, fue su determinación de poner a Dios primero antes que cualquier cosa. Daniel sabía que ellos no conocían a Dios y no
adoraban a Dios y él decidió no participar de eso. Ok, nos van a enseñar, nos van a educar, claro que sí, ok, vamos a hacerlo. Vamos a servir al rey. Claro que sí, pero nosotros tenemos un Dios y un Dios que tiene ciertas normas y nosotros nos apegamos a esas normas. Aparte de esto, iglesia, quiero decirte, muchachos, muchachas, quiero decirte que aparte de todo esto, existe una presión grupal. Por ejemplo, si tú estás en un lugar donde fuiste invitado, sea familiar, sea del trabajo, un lugar al que tú tenías que atender y fuiste. Y en ese lugar se bebe alcohol o se fuman cigarros. Imagínate que vienen y te ofrecen el cigarro. Tú dices, oh, no, gracias, no fumo. En ese momento, haz de cuenta que acabas de levantar una bandera. Mírenme acá, mírenme, yo no fumo. Pregúntenme por qué, pregúntenme. Es como si levantaras esa gran bandera o prendieras un foco donde todos voltean. ¿Cómo que no fumas? Sí. ¿Cómo que no fumas? ¿Cómo que tú no tomas? ¿Cómo que no eres normal? ¿Cómo que no eres como nosotros? Y entonces empiezan a preguntarte, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tú no como nosotros? ¿Por qué tú no? Y existe esta presión grupal, vamos a aceptarlo, lo hay. Y no tienes que irte al trabajo o a la escuela, a veces es en la misma familia, con tus mismos familiares, ¿verdad? Veo algunas sonrisas así como que así es, pastora, así es. Estás en la misma familia y ¿por qué tú no? La presión grupal a veces es suave y a veces es muy fuerte. Todos en el grupo, ¿por qué? Porque a veces, ¿por qué está esta presión grupal? Déjame decirte eso. Porque todos en el grupo quieren que tú y todos sean iguales. Y si tú te opones, es como decir, soy diferente. Y eso reta todo el sistema. ¿Sí o no? Todos en el grupo quieren que todos sean iguales. Y al oponerte es como decir, soy diferente. Y eso reta todo el sistema. ¿Cómo que tú eres diferente? No, aquí todos somos así. No, aquí todos hacemos esto. Aquí todos hablamos así. Aquí todos hacemos tranzas en el trabajo. Y más vale que no digas nada. Aquí todos hacemos tranzas y tú no puedes decir nada o no te la vas a acabar con todos. ¿Han escuchado eso? ¿Han vivido eso? Veo algunas manos. No, aquí todos nos agarramos a carrilla y nos llevamos y aguantamos. Aquí todos tenemos novios o novias y nos acostamos con ellos. Tú dices, si tú quieres ser parte de esto, de este grupo élite, ¿cómo que no traes novio? ¿Cómo que no traes novia? No vuelvas a decir eso en voz alta, por favor, qué pena. ¿Cómo que no traes novia? No, ni siquiera quiero preguntarte si eres virgen. No, ni me digas. Oh my goodness. Ok, si tú estás en este grupo, tú tienes que traer un novio, tú tienes que traer una novia y tienes que acostarte con él. O sea, no me salgas con que no. Y está esa presión grupal. Aquí todos vemos este tipo de videos. ¿A poco no lo has visto? ¿A poco no has visto esos videos, por favor? Aquí todos vemos esos videos. Y tienes que ser parte de estas redes sociales, si quieres ser de nosotros. Aquí todos nos dejamos llevar por lo que sentimos y por el momento. La vida es corta, hermano. Hay que disfrutarla. Le salió bien, ¿verdad? Incluso lo vemos en las redes sociales, iglesia. En las redes sociales te gritan, tienes que aceptar esto. Esto tiene que parecerte chido. Y si no, estás fuera, estás obsoleto. Tienes que estar de acuerdo con esto. Y son corrientes de este mundo. Son corrientes de este mundo. De hecho, hasta se llegan a poner agresivos si tú difieres. Si llegas a comentar algo en que tú difieres, dices, con todo respeto yo difiero, no me uno en respeto, y se ponen agresivos porque eres distinto. Hay una presión a tu alrededor y tú tienes que estar consciente de eso. No lo vas a negar, hay una presión. Es por eso que es vital que tú propongas en tu corazón quién tú eres, establecer tus convicciones. Una vez escuché esto de Miles Monroe y me encantó. Te encierras en la prisión de tus convicciones y nada te saca de ahí. Este es quien yo soy. Es como meterte en una jaula y encerrarte y nadie me dice, estas son mis convicciones y nada me mueve. Esté donde esté. Este es mi Dios y en Él creo. Esto es lo que yo he decidido creer a pesar de cualquier cosa. Seas soltero o seas casado, tú tienes que proponerte cosas. Si volvemos a la lectura de Daniel, dice, me encanta cómo Dios responde. Y este es el inicio de Daniel. ¿Has leído el libro de Daniel? Si no, te recomiendo que lo vuelvas a leer. Yo lo he leído varias veces y cada vez que lo leo, cada vez que veo algo distinto y cada vez que Dios me enseña algo. Como ahora en esta ocasión, me quedé ahí, propuso en su corazón, ahí me quedé. Convicciones, dije, no puede ser. Se anticipó, se propuso, se adelantó. Él dijo,
hasta aquí. Y entonces eso tuvo un resultado, la respuesta de Dios, el respaldo de Dios, cuando eliges serle fiel a Dios. Si tú eliges serle fiel a otra cosa o a otras personas, entonces Dios dice, ok, está bien, que ellos te contesten. ¿Los has elegido a ellos? Adelante. ¿Has elegido ídolos que no tienen vida? Que te contesten. ¿Es el deseo de Dios? No, Él sabe que separado de Él es tu muerte. Él sabe, por eso busca y te atrae, porque sabe que con Él tienes vida, pero Él respeta. Cuando tú dices, para mí el trabajo es primero, para mí esto y esto es primero. Señor, si acaso tengo tiempo, si acaso tengo ganas, si acaso me queda, entonces, ok. Pero cuando tú te propones y decides, te vamos a ofrecer este trabajo, vas a ganar muy buen dinero, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Híjole, pero eso va en contra de mis valores. Y yo sé, me han dicho. Pero aquí está la propuesta. Tú dices, esto te va a sacar de muchos apuros. Esto va a aparecer muy bien en tu currículum a cambio de vender tus convicciones. Entonces ahí tú tienes que tomar, o tomas la decisión en ese momento y te dejas llevar por la presión en ese momento, o tú ya de antemano decidiste, no importa lo que me ofrezcan, yo no voy a participar de eso. Con todo respeto, yo no participo. Yo no me vendo. Yo no vendo mis convicciones. Fíjate qué manera tan hermosa de contestar de Dios. Pues escogieron a Dios. ¿Qué respuesta te esperas de Dios cuando escoges a Dios? Dice el Salmo 65, con tremendas cosas nos responderá. Con tremendas cosas nos responderás. ¿Por qué? Porque has escogido a Dios. Tan sencillo. Entonces estate listo para recibir respuestas increíbles de Dios. Y dice que los presentó ante el rey Nabucodonosor y fueron encontrados 10 veces. Espérate, me quedé pensando, dije 10 veces mayores, 10 días de prueba. 10 días de prueba y fueron encontrados 10 veces mayores en todos los ámbitos. Hay algo aquí. No sé si me están siguiendo. 10 días de prueba, 10 veces mayores fueron encontrados en todos los aspectos. Y tú vas a ver, si continúas leyendo, tú vas a ver que se les entregaron muchas cosas y los pusieron a cargo de cosas. Pero no fue todo de color de rosa. Se acaba el 1 y viene capítulo 2. Oh, pastora, qué profundo. Acaba capítulo 1 y viene el 2. Wow. Pero en el 2 viene una prueba bien, porque al rey, como que al rey se le olvidaba quién era Fer, o sea, que yo había puesto a Fer, en esta posición y, no, es que tienen que leer Daniel 2 y 3 y 4 y 5, tú dices, ¿cómo es que Daniel fue protegido en el foso de los leones? ¿Cómo es que los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron metidos a un horno de fuego y no les pasó absolutamente nada? ¿Cómo es que esto? Porque ellos habían decidido antes de llegar a Babilonia, ellos decidieron permanecer fieles al Señor a pesar de todo. Y Dios simplemente contestó y sorprendió. Simplemente. Pero cuando te dejas llevar por el ambiente, entonces deja que el ambiente te proteja. Quiero terminar con esto. ¿Qué te has propuesto en tu corazón, iglesia? ¿Qué convicciones te has propuesto? ¿Quién eres? ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que te has propuesto? Y esto es tan sencillo porque aplica en todo, o sea, el proponerte. Para terminar, quiero leer algunas de las convicciones que estaría muy bien que a lo mejor tú tomaras basados en la palabra de Dios, porque nuestras convicciones no son nada más de que, a ver qué se me ocurre. No, si están fundamentadas en la palabra de Dios, está súper. 1 Corintios 6, yo soy el templo del Espíritu Santo, dice 18, huyan. ¿Puedes gritar eso conmigo? Esa frase con exclamación, del pecado sexual. Vamos a acabarlo, o sea, esa frasecita que dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. 20. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, imagínate que tú lees esto y tú tomas la decisión de creer lo que estás leyendo y decir, este cuerpo le pertenece al Señor.
Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, esté donde yo esté. No importa en el lugar donde estás, claro que vas a cuidar intencionalmente los lugares donde te encuentras, pero hay otros lugares donde pues tienes que estar por el trabajo, la escuela, la familia, todo esto. Pero tú sabes que tu cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Y si estás casado, obviamente le pertenece al Espíritu Santo y en segundo lugar le pertenece a tu esposo o a tu esposa. Pero eres soltero, eres casado, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces tú has decidido guardarlo, esté donde esté. Y tú te retiras de aquellos ofrecimientos que vayan en contra de esta convicción. Mateo 4:4. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No nada más vivo de antojos, no nada más vivo de comida natural. He decidido comer la palabra de Dios. Esto es una convicción, pero a veces me va a doler la cabeza cuando me levanto y no voy a tener ganas, pero a veces voy a estar desvelada, pero a veces no voy a tener ganas de leer la palabra. Yo he decidido que no vivo solamente de alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me sienta como, porque a veces ni siquiera necesitas la presión grupal, uno mismo, ¿verdad? No comí bien, me desvelo, no tengo tiempo, déjenme corregir eso. No es no tengo tiempo, es no me he dado el tiempo. Incomoda, pero no me he dado el tiempo. Entonces, no solo de pan vivo. No lo dijo Jesús. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Yo quiero vivir eso. Y yo quiero encerrarme en eso, en esa convicción. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya no se oyó tanto amén. Amén. Venga lo que venga. Me sienta como me sienta. Yo he decidido, que tú puedas decir, yo he decidido comer de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque es vida para mí. En tu familia, Josué 24:15. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ay, qué exagerado eres. ¿A poco todavía andan en eso? En cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Y a ti hiciste muy religiosa. No, no es religión, es convicción. He decidido que en cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Ay, ¿a poco vas a andar haciendo? Yo que tú, relájate por favor, no seas tan exigente con tus hijos. Ya déjalos que vayan tomando sus decisiones, ya están grandes, ya tienen 8 años, 10, 11. En cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y esto es bien bonito porque se ve muy presente en muchas familias de casa y no todo ha sido fácil. Sin embargo, son hombres y mujeres, padres de convicciones que dicen, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé de los demás, pero yo me encargo que mi familia y yo serviremos al Señor. Convicciones. En las finanzas, Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Donde tú lees esto y dices, sí Señor, yo honro al Señor. Yo reconozco que todo proviene de Él y todo vuelve a Él. Y yo no voy a impedir ni me voy a interponer para honrar al Señor, porque todo viene de Él. Honro al Señor con mis riquezas y con lo mejor, no con lo que me sobra, con lo mejor, con lo primero de todo lo que produzco. Es una convicción. Y pueden llegar pensamientos, ¿es mucho lo que estás dando? Sí, pero también es mucho lo que estoy recibiendo de parte del Señor. ¿A poco vas a dar todo eso? No, me quedo corto con Dios. Yo he decidido honrar al Señor con mis riquezas y con lo mejor de todo. Y otra vez, qué hermoso es ver esto en muchas familias de casa. Y por último, quiero cerrar con esto. Hay muchos. Adquiere la verdad y nunca la vendas. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola verdad. No hay muchas. Hay una sola verdad. Nada más eso. Y es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Adquiere la verdad. ¿Has adquirido la verdad? Sí. No la vendas. ¿Quién Dios es para ti? Quien tú eres en Cristo, no lo vendas. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Hombres y mujeres de convicción. No hay nada más atractivo y más hermoso de una persona que es como convicciones. Nada más admirable de una persona que no la mueves. No la mueves. No la mueves. Que es una persona de convicciones. Aunque esté de vacaciones, mis convicciones siguen vigentes. Pastora, pero es agosto. Déjeme disfrutar. Y en el Señor se disfruta también.
Pues ¿quién crees que va contigo de vacaciones? ¿Quién crees que te anda cuidando allá? ¿Quién crees que creó todos esos lugares hermosos a donde vas? ¿Quién? ¿Quién te da la vida para andar allá? ¿Quién? Es Dios. Es Dios. Pero aún en vacaciones eres fiel a Dios. Eres uno con el Señor y lo disfrutas. Abriendo la cortina de esos lugares hermosos. Dice, Señor, qué bello lo que hiciste para nosotros. Gracias, Señor. Y tus convicciones siguen vigentes. Yo sigo siendo un hijo de Dios. Yo sigo encerrado en mis convicciones.